Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Como siempre les he dicho, a veces el día anterior puede haber sido un día de gran dificultad, pero hoy es un nuevo día. Nos dice la palabra del Señor, por la noche es el lloro, pero el gozo viene por la mañana. Bendito sea Jesucristo. Y hoy tenemos una gran enseñanza para cada uno de ustedes, a la cual le hemos intitulado El poder de la palabra declarada. Y la lectura la tenemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora quisiera que juntos nos pusiéramos de pie y orásemos al Señor. Padre Santo, tú dices en tu palabra que cuando 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, tú estarás en medio de ellos. Y en esta hora, Padre Santo, estamos aquí reunidos en el nombre de Jesucristo y queremos pedirte que tu presencia sea manifiesta entre nosotros. Padre, somos pecadores. Hemos faltado a tus leyes, hemos faltado a tus mandamientos. Tenemos malas actitudes, malas maneras y definitivamente hechos que van contra tu palabra. Pero en esta hora queremos pedirte perdón, queremos arrepentirnos de toda forma de pecado y queremos invocar el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Señor Jesús, te pedimos que tu sangre preciosa nos lave, nos santifique y nos purifique. Y te pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir esa palabra que tienes para cada uno de nosotros. En esta enseñanza que tú tienes preparada para nosotros en este día, el poder de la palabra declarada. Padre, todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Y vamos a repetir el versículo inaugural que nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si trae su propia Biblia en un libro, en un ejemplar, márquela, porque esta es una lectura muy importante. Dios creó el universo con una palabra. La Biblia nos dice en Hebreos 11:3 que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y nos dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es el concepto claro de las Escrituras sobre la creación. Dios crea, los hombres solamente transformamos. Dios es el creador de los cielos, esto incluye todas las galaxias habidas y por haber, y de esta tierra, este pequeño planeta azul donde vivimos. Nos dice el Génesis en el capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a continuación, si sigue usted leyendo, se va a dar cuenta que Dios sigue diciendo cosas.
Y cada vez que él decía algo, sucedía aquello que estaba invocando. Él dijo que sea la luz y fue hecha la luz. Pero no solamente la palabra de Dios tiene el poder de crear, sino que la palabra de Dios tiene el poder de sostener. Alguien diga sostener. Así es que nos dice en Hebreos 1:3, nos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Misma carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 1, versículo 3. Dios controla el mundo con una palabra. Dios creó al mundo con una palabra. Y Dios controla y sostiene al mundo con una palabra. Jesús nos ilustra esto cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que no tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta oración no la hizo Jesús al Padre. No se lo dijo a nadie más. Se lo dijo directamente a la higuera. Nos dice en este versículo 4, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Qué pasó como resultado de esto? Bueno, a continuación vemos en los versículos 20 y 21, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y pongamos atención a las palabras que siguen de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 22, tened fe en Dios. Fíjese que como que pareciera que está diciendo otra cosa diferente, pero no es así. Literalmente lo que el Señor Jesucristo les quería decir es, ten la fe de Dios. O ten el mismo tipo de fe que Dios tiene. O opera como Dios opera. O ten fe como Dios tiene. Y si vamos a la traducción del lenguaje actual, que es una traducción muy cercana a nosotros por causa del lenguaje, nos dice, esto es depositar la confianza, descansar en. Y aquí puedo poner un ejemplo. Muchas veces me han preguntado, ¿qué es la fe? Y les he respondido con alguno de estos sinónimos. Fe es creer, fe es descansar, fe es reposar. Pero hay un ejemplo que se me hace muy práctico para poderlo explicar. La fe es adhesión total. Igual que cuando nosotros usamos uno de estos pegamentos epóxicos, que como ustedes sabrán son dos sustancias químicas diferentes, que cuando se juntan crean un pegamento tan fuerte que puede reparar infinidad
de piezas, infinidad, incluso de motores de alta combustión, incluso piezas de cerámica que son reformadas en base a estos pegamentos. Y esto es lo que significa verdaderamente la fe. Descansar, confiar, reposar, adherirse. ¿De qué manera lo pudiésemos ejemplificar? Vamos a suponer que usted se encuentra en medio del mar y que de pronto ve un barrote grande en la superficie. Aquí pudiéramos recordarnos de la película Titanic, donde el joven que es la estrella principal, Leonardo DiCaprio, de pronto se agarra a uno de estos maderos y ahí está sostenido en el madero. Y lo tenía bien apretado. Bueno, eso es la fe. La fe es sostenernos de ese madero en medio del mar, donde no hay nada ni nadie que nos pudiese sostener. Es tomar ese madero, es agarrarnos de ese madero, es no soltarnos de ese madero. La carta a los Hebreos es muy amplia para hablarnos respecto a la fe. De hecho, el capítulo 11 está dedicado a la fe. Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 1, que nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a meditar un poco en esto. La fe es la certeza. Hay muchas personas que me preguntan o me comentan, es que yo tengo una gran fe, pero no se están refiriendo a la fe de la Biblia. Se están refiriendo a algún tipo de creencia donde ellos están depositando su confianza en un billete de lotería, en una persona que ocupa un puesto público o en el dinero que tienen en el banco. Ahí está depositada su confianza. Aquí estamos hablando de otra cosa. Cuando la Biblia nos habla respecto a la fe, nos encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De modo que esta fe no es una fe donde nosotros nos proponemos creer, sino es una fe que es don de Dios que nos da Él. También tenemos otro par de versículos en Efesios 2, 8 y 9, que nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En estos versículos importantes se encuentra la respuesta a la salvación del ser humano. El ser humano no puede hacer ningún tipo de obra que sea agradable o suficiente ante los ojos de Dios para poder salvar su alma. Esa es precisamente la razón por la que Dios, la segunda persona, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Es Jesús el único y suficiente Salvador. De modo que Dios el Padre nos envía la fe de las Escrituras, la fe verdadera, para que nosotros podamos tomarla, creerla, aceptarla, y entonces es cuando viene la salvación de nuestra alma. Casi sin querer estoy hablando de este par de versículos,
para tratar de ejemplificar que la fe no es un asunto que proviene de nosotros, donde nosotros nos proponemos tener fe, o que repetimos continuamente una cierta cantidad de palabras de modo de llegar al autoconvencimiento de que tenemos fe. En base a las Sagradas Escrituras, en base a la Biblia, la fe es otra cosa. Nos dice aquí Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza. ¿Tiene usted la certeza? Porque fe es certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A continuación, en el versículo 23, nos dice el Señor Jesucristo hablando, porque de cierto os digo que cualquiera, subraye la palabra cualquiera, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí hay varias frases que conviene subrayar. Una de ellas es cualquiera. La otra es no dudare en su corazón. A continuación, subrayamos sino que creyere que será hecho lo que dice. Y finalmente, lo que diga le será hecho. Y ahí póngalo con un asterisco. Lo que diga le será hecho. De modo que lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que hay poder en las palabras. Poder en las palabras. Es por esto que la enseñanza de la cual estamos hablando en este momento es el poder de la palabra declarada. Nos dice el Señor Jesucristo, cualquiera, esto es cualquier persona, usted y yo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Subraye ahí muy bien, lo que diga le será hecho. Es la partecita de Marcos 11:23. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 2, que nos dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Este versículo de Proverbios también es muy importante. Te has enlazado con las palabras de tu boca. A veces no sabemos lo que estamos diciendo, a veces agregamos una mentira a lo que estamos diciendo y nos dice el Señor, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuán importantes son nuestras palabras? ¿Sabías que estamos justificados por nuestras palabras? Y por el contrario, podemos estar condenados por nuestras palabras. Mateo 12:36 nos dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Esta es la Nueva Traducción Viviente. No algunas palabras ociosas, como nos dice la traducción Reina Valera 60, sino de toda palabra ociosa. ¿Qué querrá decir
ociosa. Ociosa significa no productiva. Palabras no productivas. ¿Qué incluiría estas palabras no productivas? Bueno, palabras que son destructivas. Cualquier cosa que destruya, cualquier cosa que jale hacia abajo, cualquier cosa que duela, cualquier cosa que dañe, cualquier cosa que sea incesante, cualquier cosa que no sea productiva, un día responderás por ellas. Es por esto que nos dice Santiago 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a repetir este versículo. Nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, que usted y yo debemos estar dispuestos a escuchar a la persona que nos está hablando. Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Cuántos errores, tragedias, separaciones y divorcios pueden ocurrir porque no aprendemos a callar? Tenemos que aprender a callar y primero escuchar. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Entonces, por ejemplo, cuando te esté hablando tu esposa, si no escuchaste bien lo que dijo, dile, ¿me podrías repetir lo que dijiste? Porque sí te oí, pero no te escuché. Y entonces ella, pues, nos dirá de nuevo qué es lo que pretende decirnos o lo que pretende hacer. Entonces, nos dice ahí Santiago 1, 19 y 20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy importante estos dos versículos. Jesús nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa de los hombres y las mujeres daremos cuenta en el día del juicio. Piense por un momento, si vamos a ser juzgados por las palabras que decimos, ¿no cree usted que también vamos a ser juzgados por los pensamientos que tuvimos y por las acciones que tuvimos? Claro, definitivamente. Mucho pecado entra a través de los ojos, por no decir que alrededor del 70%. Entra viendo algo. Eso que vimos se convierte luego en una codicia. Esa codicia está en nuestra mente y en nuestro corazón y luego se vuelve una actitud. Y después de esa actitud se va a convertir en un hecho y en un hecho pecaminoso. Hay diferencia entre dos palabras. Una es la palabra anhelo y otra es la palabra codicia. ¿Cómo podemos saber si lo que tenemos es anhelo o lo que tenemos es codicia? Porque la codicia es pecado. Entonces, bueno, mientras nosotros no nos demos cuenta que Dios no nos quiere dar eso que le estamos pidiendo, pues a eso se le puede llamar anhelo. Pero
si de alguna manera Dios nos está mostrando que no es su voluntad que hagamos, que vayamos, que tengamos tal o cual cosa o persona, pues entonces aquello que anhelamos es una codicia, es pecado, porque queremos algo que no es la voluntad de Dios que tengamos. Y esto puede referirse no solo a las cosas, sino también a las personas. Por ejemplo, el rey David. Nos dice la palabra en el segundo libro de Reyes, que en el tiempo cuando los reyes van a la guerra, el rey David se quedó en palacio. Y entonces, pues nos imaginamos viendo desde el penthouse de su palacio hacia la casa que estaba a un lado, y en aquel tiempo se acostumbraba que las personas se bañaran en la azotea, y ahí tenían pues quizá algún techito, unas pequeñas paredes ahí casi muy mal puestas, y pues definitivamente no existían las regaderas, no existían las tinas para bañarse. Entonces probablemente había algunos receptáculos donde tomaban el agua y se lo echaban encima. Bueno, mientras el rey David observaba a la persona que se estaba bañando, ella era Betsabé, una mujer casada con uno de los soldados del rey David llamado Urías. Entonces, todo el proceso del pecado ocurre en la vida del rey David. Él vio, codició, tuvo la actitud de que le trajeran a esa mujer. Luego vino el hecho de las relaciones sexuales y resulta que Betsabé salió embarazada. Entonces, el rey David, no cualquier persona, el rey David, un hombre del cual nos dice la Biblia que era un hombre con un corazón semejante al de Dios. Casi no lo podemos creer. Este hombre que tenía un corazón semejante al de Dios, codició a la mujer de su vecino. Algo que pudiera ocurrir exactamente el día de hoy. Entonces, como un pecado nos lleva a otros pecados, resulta que el rey David, para ocultar ese embarazo de Betsabé, pues mandó a su esposo, Urías, al frente de batalla y mandó una nota diciendo: donde esté más fuerte la batalla, ahí pónganlo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era que lo mataran, para poder quedarse él con Betsabé, y entonces aquel hijo que estaba esperando de él pudiera nacer dentro del marco del matrimonio. Un pecado lleva a otro pecado. Una mentira lleva a otra mentira. Y luego se convierten en una serie de mentiras que cuando se repiten continuamente casi pareciesen la verdad. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado su palabra. Él nos ha dejado su palabra y por medio de ella podemos conocer la verdad. Sin la Biblia, el ser humano está perdido. Cuando en las escuelas públicas de los Estados Unidos se ordenó quitar los 10 mandamientos de las paredes de cada salón de las escuelas públicas en los Estados Unidos, aumentaron los índices de violencia, de violación, de todo tipo de pecados sexuales, pederastia, etc. Aumentó la criminalidad, porque cuando el ser humano no conoce o no quiere conocer el pensamiento de Dios, entonces se va a ir desviando y desviando y desviando
del camino. Pero Dios nos ha dejado su santa palabra. Este libro es el libro más precioso del universo. Es más, ni siquiera pudiésemos calificarlo como un libro. Es la palabra de Dios. De seguro que usted tiene un ejemplar ahí en su hogar. Pero la Biblia en un librero, en un ropero o en un buró no sirve para nada. Hay algunas personas que tienen en su casa, en su sala, en su recibidor, una Biblia abierta. Bueno, qué bueno que tienen una Biblia y que la tienen abierta, pero la Biblia, mientras nosotros no la tomemos y la leamos y empecemos a meditar en ella y empecemos a marcar algunos versículos que se nos hacen muy importantes, frecuentemente cosas contrarias a las que pensamos, las vamos marcando y entonces yo le llamo a eso una Biblia trabajada, una Biblia que va a producir cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la Biblia, la palabra de Dios, esa palabra nos interpela, nos exige una respuesta. Esa es la razón por la que muchas personas no quieren leer la Biblia. Ellos saben que en el fondo de su corazón que la Biblia no solamente es un libro, saben que es la palabra de Dios y que de alguna manera se van a comprometer a leer las Escrituras. Debo decir algo, aunque usted no lea las Escrituras, usted va a ser juzgado por ellas. De modo que lo más conveniente es ir a la palabra de Dios. La Biblia no se lee como los otros libros, del principio hacia el fin. La Biblia se lee a partir del Evangelio de San Juan. De modo que si usted no ha tenido la preciosa experiencia de leer la palabra de Dios, le sugiero que empiece por el Evangelio de San Juan y vaya leyendo poco a poco a razón de 3 capítulos por día. Si usted lee 3 capítulos por día, en una semana habrá terminado el Evangelio de San Juan. Y yo siempre sugiero que lo sigan leyendo por otras 3 semanas, para que sea un mes completo meditando en el Evangelio de San Juan, que nos habla fundamentalmente de la salvación del alma. Por eso es muy importante el Evangelio de San Juan. La Biblia es un regalo que Dios le ha dado al hombre. Y creo que después de Jesucristo es el regalo más grande que nos ha dejado, junto con el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, no nos dejó huérfanos. Yo fui huérfano, de padre primeramente y luego de madre. Sé lo que es ser huérfano, pues cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, no nos dejó huérfanos, nos dejó su palabra y nos dejó el Espíritu Santo. No estamos solos. Bendito sea el Señor. Alábele si puede. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. No hay un libro más importante en el universo que la palabra de Dios, la Biblia. No hay otro que se pueda comparar, ni siquiera tantito, a lo que es las Sagradas Escrituras. Romanos 10, versículos 8 y 9 nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Pero qué dice? La palabra está cerca de ti,
incluso en tu boca y en tu corazón. Es decir, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios Todopoderoso, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, y creyeres en tu corazón, es decir, con honestidad, sinceridad, que Dios le levantó de los muertos, es decir, lo resucitó, serás salvo, porque con el corazón se cree. Muy importante, subraye esto, porque con el corazón se cree. ¿Cuántas personas hemos pensado en el pasado que debemos creer con la mente? Porque estamos habituados a hacerlo. Pero la Biblia nos dice que las cosas de Dios no se creen con la mente, se creen con el corazón. Por lo que nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es indispensable que la persona que quiere ir al cielo tenga que confesar con su boca que Jesucristo es Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, que reciben la misma gloria, el mismo honor y la misma alabanza, pero que cada una de las tres divinas personas tiene actividades específicas. El Padre como Creador, el Hijo como Redentor y el Espíritu Santo como el Consolador. Debo decir algo, como Dios es un solo Dios, también cada una de las otras divinas personas participan en las mismas acciones. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dios habló y fueron creadas las cosas, pues juntamente con Dios el Padre estaba Dios el Verbo, es decir, Jesús, y también estaba el Espíritu Santo. De una manera muy clara la podemos ver en el Evangelio de San Mateo cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado. Ahí el Señor Jesucristo pues tenía más años de los que normalmente nosotros creemos que tenía. La mayoría de las personas piensan que Jesús murió y resucitó a los 33 años. Pero en realidad, ajustándonos a la historia, podemos darnos cuenta que Jesús nació 6 años antes de la fecha que nosotros conocemos como la fecha del nacimiento de Jesús. De modo que el Señor Jesucristo, cuando murió, fue sepultado y resucitó, tendría 39 años. Mínimo 36 años. De modo que el Señor Jesucristo ya tenía una edad donde la persona empieza a ser madura, consciente de las cosas, formal en sus decisiones, y fue en ese tiempo cuando Él llevó a cabo la obra magnífica de la redención. Sabemos que a las 12 del mediodía, del día que el Señor Jesucristo fue crucificado, los cielos se oscurecieron durante 3 horas, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, y nadie podía ver nada. La explicación es que por única vez la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo se separaron de la persona de Jesús, del Verbo eterno. ¿Por qué razón? Porque de las 12 a las 3 de la tarde el Señor Jesucristo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Los ángeles no lo vieron, los seres humanos no lo vieron, porque había una oscuridad total.
Ya pasadas esas 3 horas, a las 3 de la tarde, fue cuando vuelve la luz y las personas observan a Jesús ya en sus últimos momentos. Para terminar, cuando el Señor Jesucristo, antes de entregar el Espíritu, nos dice la traducción en griego del Nuevo Testamento, tetelestai, que quiere decir, todo ha sido hecho, todo ha sido cumplido. Porque el Señor Jesucristo cumplió no menos de 365 profecías que se referían al Mesías o Cristo que habría de venir. Las posibilidades matemáticas de que alguien pudiera cumplir tan solo con 2 o 3 de esas profecías son astronómicamente bajas. Sin embargo, Jesús cumplió todas y cada una de las profecías que nos narra el Antiguo Testamento. Es por esto que el Señor Jesucristo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Hay personas que me han dicho, no, la Biblia no hay necesidad de leerla. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos la va a enseñar. Error. Juan 5:39, escudriñar, que quiere decir investigar, estudiar profundamente, investigar, llegar al fondo del asunto. Es tan precioso leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como si fuera miel para nuestra boca. Si usted empieza a leer la palabra de Dios, yo le aseguro que va a ser un hombre o una mujer diferente. Lo primero que vendrá a su corazón es paz. Lo segundo, consuelo. Lo tercero, fe. Para finalmente usted desear hacer la voluntad de Dios, haciendo a Jesucristo su Salvador y su Señor. No hay palabras que nosotros podamos decirle a una persona cuando pierde a un ser querido. No hayamos que decirle. Pero la palabra de Dios, la Biblia, sí tiene palabras que pueden darle consuelo a esa persona. Infinidad de veces, desde que yo he hecho a Jesucristo mi Salvador y mi Señor, he sido consolado no con un versículo, con una sola palabra. De modo que le recomiendo que si usted no ha tenido un contacto con la Biblia, empiece a tenerlo. ¿Cuál Biblia comprar? La que usted quiera. Hay personas que dicen, no, es que las Biblias son diferentes, la Biblia católica es diferente de la Biblia cristiana. No se deje engañar. La Biblia es la Biblia. Mismas palabras, mismos conceptos. En algunas ocasiones, diferentes palabras, pero mismos conceptos. Porque si no fuesen los mismos conceptos, entonces no sería la palabra de Dios. Entonces tenga toda la libertad. De seguro que hay una Biblia en su casa. Y si no la tiene, nosotros le podemos enviar una. Si nos manda su teléfono o su domicilio, con todo gusto le haremos llegar un ejemplar de las Sagradas Escrituras hasta los confines de la tierra. Una de las razones de nuestro ministerio es hacer llegar la palabra de Dios a cada persona con la que tenemos contacto. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia les va a cambiar la vida para bien, para bendición, para armonía, para paz, para consuelo. Le invito que vaya al Evangelio de San Juan. Usted se recreará con esos versículos maravillosos. Luego podrá leer el libro de los Salmos y se dará cuenta cómo esa palabra de Dios trae paz,
trae consuelo, trae gozo, trae una sensación de consuelo y de cobertura que nadie sobre la tierra nos puede dar, incluyendo el dinero. El dinero es un medio por el cual nosotros hacemos las cosas, nunca debe ser un fin en sí mismo. Guarde eso en su mente y sobre todo en su corazón. El Señor es grande y todopoderoso. Fíjese usted que los musulmanes rezan 6 veces al día. Y hay personas que no pueden ni siquiera dedicar unos cuantos minutos a leer un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Ahora quiero hablarle de un tema muy importante, que es la automaldición o maldición autoconferida. Parecieran palabras como medias difíciles, pero creo que me va a entender muy bien si hablo de la automaldición. Conozco personas que acostumbran a automaldecirse. Sin darse cuenta, al hablar, hablan mal de sí mismos o repiten el diagnóstico que el médico les dio continuamente. Personas que se acercan a alguien y le dicen, fíjate, es que yo tengo, y le suelta el diagnóstico. Ve a otra persona y le dice, fíjate que yo tengo, y le suelta el diagnóstico. Y se encuentra otra persona y fíjate que yo tengo, y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Cada vez que lo repiten, ese diagnóstico, que es una palabra de maldición, aunque usted no lo quiera creer, va hallando poder dentro de la persona. Y finalmente esa persona sufrirá las consecuencias de estar continuamente repitiendo el diagnóstico o los síntomas de esa enfermedad. Así que, si por alguna razón usted tiene alguna enfermedad, cierre su boca. Que lo sepa su esposa, que lo sepa sus hijos, pero no lo ande repitiendo a los amigos y en la calle, es que yo tengo diabetes, es que yo tengo alta presión, es que yo estoy enfermo de cáncer, es que parece que me va a dar cáncer. Deséchelo de plano. Me recuerdo de una persona que repetía continuamente, es que yo me voy a morir antes que tú. Y seguía diciéndolo, vez tras vez, es que yo me voy a morir antes que tú. Y es que yo me voy a morir antes que tú. Y esa persona era menor que yo. ¿Sabe lo que ocurrió? Esa persona murió antes que yo. Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Haga a un lado esa actitud de repetición. Empiece a tomar una actitud positiva, una actitud que viene de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, y le aseguro, en la autoridad del nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero, que usted sanará. ¿Por qué? Porque si hay poder en nuestras palabras, cuanto más poder cree usted que haya en las promesas de Dios. Por ejemplo, una promesa que repetimos constantemente cuando oramos por los enfermos, porque en la Iglesia El Camino, que es donde nos encontramos en este momento, tenemos un gran ministerio de sanidad donde Dios nos ha sanado todo tipo de personas, desde personas que tienen enfermedades no muy graves hasta personas que tienen un cáncer. 2 personas nos las han bajado de la plancha de cirugía porque ya no tenían el cáncer por el cual las iban a operar. ¿No le parece maravilloso? Porque no porque haya poder en nuestras palabras,
sino porque hay poder en la palabra de Dios. Tenemos poder nosotros porque las palabras que estamos diciendo continuamente se pegan por todos lados a las personas y aún a las paredes. Frecuentemente me ha dicho alguna persona, fíjate que pues papá ya partió, pero en la casa seguimos oyendo su voz, oímos sus chiflidos, y es que de alguna manera física las palabras también penetran lo material. ¿Y cuánto más hará la palabra de Dios? El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas usted es sanado. Reciba esta palabra en este momento. El mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Reciba sanidad en este momento, en el nombre de Jesucristo. Y la próxima semana usted nos dice que fue bendecido con esta oración tan pequeña, pero que contiene la promesa de la sanidad. Las palabras tienen el poder para bendecir. Nos dice Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora bien, lo que nos enseña este versículo es que debes usar tu boca, tu lengua, para bendecir a otras personas. Debemos tener cuidado respecto a lo que hablamos, respecto a lo que le decimos a cualquier persona, principalmente lo que le decimos a nuestros hijos. La palabra del Señor nos dice que en una ocasión Jesús tomó a niños pequeños en sus brazos y ¿qué hizo? No les empezó a dar besos, que probablemente lo hizo después, sino que los bendijo con la bendición sacerdotal. De modo que nosotros podemos bendecir o maldecir a nuestros hijos con nuestras palabras. Por lo que yo les sugiero que hable palabras de bendición, porque hay poder espiritual en su boca. Les sugiero que algún día en particular de la semana, pudiera ser cualquier día, quizá un domingo, al terminar de comer junto con ellos la comida de domingo, pase usted a bendecir a sus hijos del mayor al menor, del primogénito al más pequeño. Impóngale sus manos y empiece a bendecirlos. Si usted no sabe cómo bendecir a sus hijos, le recomiendo que vaya en la Biblia al libro de Números, capítulo 6, versículos 22 y 23, que dicen las siguientes palabras. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, paz. Y luego empiece a decir lo que usted desea para ese hijo. Hijo, en el nombre de Jesús, deseo que tú seas una persona exitosa, un triunfador, un ganador. Y en el nombre de Cristo te bendigo. Y luego se va con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Es tan hermoso un padre que bendice a sus hijos. A la mayoría de nosotros no nos tocó esa experiencia, tristemente. Pero no sea de los padres que maldicen a sus hijos, que les dicen, por ejemplo,
el que nace para maceta no sale del corredor. O no eres más burro porque no eres más grande. O este tipo de palabras que hacen tanto daño a los hijos y que luego acaban por convertirse en una profecía. Y acaban esos hijos viviendo las palabras del padre. El padre de familia es una autoridad espiritual, no tan solo legal, espiritual en el hogar. Él es el sacerdote, el encargado de transmitir la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Vamos a ir a Mateo 10:32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, estoy leyendo a partir de la Nueva Traducción Viviente, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ofrecer Jesús al Padre? Bueno, lo primero que hizo Jesús para presentar al Padre fue su sangre derramada, su masacre que vivió, desde el primer escupitajo hasta la ansiada final. Pero Jesús, como nuestro sumo sacerdote, le ofrece al Padre lo que nosotros le ofrecemos a Jesús. Si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, Él te confesará delante del Padre. Pero sigue leyendo, versículo 32, 33, nos dice, pero al que me niegue en la tierra, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Nos dice la Nueva Traducción Viviente. Quizá usted diga, no, yo cómo me atrevería a negar a Jesucristo. Pues desgraciadamente muchas personas no lo dicen con su boca porque es de mal gusto en una sociedad cristiana o aparentemente cristiana. Entonces, no lo dicen de palabra, pero lo dicen de hecho. ¿De qué manera? No queriendo tener contacto con la Biblia, no queriendo tener contacto con ninguna iglesia, no queriendo vivir los principios de la palabra y definitivamente rechazando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Hay personas que me han preguntado muchas veces, ¿y qué va a pasar con los musulmanes? ¿Y qué va a pasar con los budistas? ¿O con los shintoístas? ¿O con los que no han escuchado de la palabra de Dios? Y entonces yo he tenido que decirles, mira, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, nos dice 2 veces que el Evangelio de Cristo ha corrido por toda la tierra. De hecho, desde Adán y Eva, el Señor dio lo que se llama el protoevangelio o primer evangelio, que se encuentra en Génesis 3:15, que es cuando el Señor les hizo saber que la única manera de cubrir el pecado era por medio de la sangre. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento fue la sangre de animalitos perfectos, sin defecto, los que se presentaron como sacrificio u holocausto. Fueron ovejas, fueron cabritos, fueron becerros, fueron palomas, según la posibilidad económica de cada persona. Pero lo que se hacía con ellas era cortarles la yugular para que sangraran. Porque la Biblia nos dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dicho en otras palabras, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Toda aquella sangre derramada durante el tiempo del Antiguo Testamento, que estamos hablando de cantidades industriales de sangre, tenían como único fin mostrar lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Derramar su sangre preciosa para el perdón de los seres humanos
de todo el tiempo, desde Adán y Eva hasta la eternidad. De modo que, como nos dice Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Si usted es un fornicario, adúltero, asesino, ladrón, sodomita, pederasta, en fin, delincuente, narcotraficante, asesino brutal, asesino en serie, déjeme darle la mejor noticia que le puedo dar. Hay perdón para usted. Por medio del arrepentimiento y de la sangre de Jesucristo. Dios nos dice a través del Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos de los Apóstoles nos dice, porque no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. De modo que a la pregunta de cómo le van a hacer los musulmanes, los budistas, shintoístas, o de cualquier otro tipo de religión para salvarse, debo decirle que si esas personas verdaderamente están interesadas en su salvación y si están interesadas en Dios, Dios las va a empujar hacia Jesús. Señor Jesucristo hablando nos dice, porque todo lo que tengo me ha sido dado por el Padre. De modo que Jeremías también nos dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29. Si usted verdaderamente anda buscando a Dios, déjeme decirle, Él se va a dejar encontrar. Dios no anda jugando a las escondidas con nosotros. Tampoco Dios juega al pico mona o al ahí se va. Dios es un Dios omnisciente y absolutamente tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en el universo, y eso nos incluye a usted y a mí. Por lo tanto, cuando vea usted cosas como las que estamos viviendo ahora, desgraciadamente, piense, ¿por qué están ocurriendo? Debe haber una razón. Si usted va al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos 3 al 8, se enterará que nos encontramos en un tiempo que la Biblia llama principio de dolores, que antecede a la venida de Jesucristo por todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Yo quisiera invitarle en este momento. ¿No le gustaría estar seguro de ir al cielo? ¿No le gustaría estar seguro que sus pecados le serán totalmente perdonados sin importar cuáles fueran? ¿No le gustaría a usted ponerse en paz con Dios? Es tan sencillo como lo siguiente: que usted reconozca que es un pecador, que su destino es el infierno, que hay solamente un solo Salvador y que Él derramó su sangre preciosa, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Los versículos son, inmediatamente nos dice las Escrituras, en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada nosotros para podernos salvar. Por eso es que vino Jesús. También dice el Señor, arrepentíos y convertíos, Hechos 3:19, para que vuestros pecados sean borrados. Finalmente,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay poder en la palabra declarada y definitivamente hay un gran poder en la palabra declarada de Dios. Ahora yo le invito a que ore junto conmigo y juntos le pidamos perdón a Dios y le pidamos por su salvación personal. Le invito a hacer la oración más sincera y honesta de su vida. Si usted gusta, ponga su mano derecha sobre su corazón. Si quiere cerrar los ojos, ciérrelos. Si no los quiere cerrar, no los cierre. Pero repita de corazón las palabras que voy a decir y por causa de las Escrituras deben de ser palabras que se escuchen, verbales que se puedan escuchar. Dios Todopoderoso, me reconozco pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, sé que merezco el infierno eterno, perdona mis pecados, ayúdame a abandonarlos, estoy dispuesto a renunciar a ellos, lávame con la sangre de Jesucristo. En este momento renuncio a Satanás y a todas sus obras. Y te pido, Señor Jesucristo, entres a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Yo desde este momento me someto a ti para hacer lo que dices en tu palabra. Bautízame con el Espíritu Santo y unge mi boca para que yo pueda hablar de ti a otras personas. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, déjeme decirle, su nombre acaba de ser inscrito en el libro de la vida. Y usted, en el momento que muera, sea en el tiempo que sea, usted cerrará sus ojos aquí y los abrirá en la presencia de Dios. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Nos seguiremos viendo si Dios quiere. Señor le siga bendiciendo. Amén y amén. ¿De qué manera podemos ser felices? Y definitivamente no hay otra manera que por medio de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador.